Muy buenas noches, compañero. Muchísimas gracias a todos por participar ahorita de este segundo encuentro del Círculo de Amantes de la Xilografía. Quería agradecer primero a don Alberto Murillo, digamos, que tuvo la amabilidad de incluirme en este grupo de artistas estrellas costarricenses. Agradecerle a Pizar ahí por la ayuda técnica y a Hernán Arévalo, que fue el primer artista costarricense que coleccioné en octubre del año 2021. Va a ser 3 años ya. Y que me dio la posibilidad de que dictara esta conferencia en la clausura de la exposición retrospectiva del Museo Rafael Ángel Calderón Guardia el 25 de julio de este año, que fue una exposición retrospectiva por sus 35 años de labor artística. Aquí les voy a compartir la presentación y voy a leer la charla. Vamos a ver la charla que no es breve, tampoco es excesivamente larga. La titulamos Los Real Maravillosos en los grabados de Hernán Arévalo, el canon desde la perspectiva de un coleccionista de arte. Y agregué dos frases, una de Alejo Carpentier que dice: para empezar, la sensación de lo maravilloso presupone una fe, que tan solo vela el reino de este mundo. Y una frase del filósofo René Descartes de su libro Discurso del Método que dice: mi propósito no es el de enseñar aquí el método que cada cual debe seguir para guiar acertadamente su razón, sino solamente el de mostrar de qué manera he tratado de guiar la mía. Y por eso la charla dice el canon desde la perspectiva de un coleccionista de arte, porque soy médico de profesión y aunque voy a cumplir el año que viene 20 años de coleccionar arte, digamos, 17 de esos años coleccionar arte cubano, y los últimos 3 a partir de octubre del 21 arte costarricense. Y como dice ahí, digamos, al final de esta primera diapositiva, hice un posgrado en curaduría por un año en el Museo Nacional de Bellas Artes de Cuba y no soy historiador del arte, aunque pretendo que ojalá lo logre, hacer una maestría en la Universidad de Costa Rica. Entonces, estos criterios son desde la perspectiva de un coleccionista. Y ahí puse canon y puse un asterisco, digamos, canon utilizado aquí en su forma de sustantivo y entendido como precepto, principio, ordenanza, pauta, guía o criterio. Vamos a ver. Bueno, aquí están las frases. Voy a ir pasando las imágenes. Ok, lo primero dice Exoticorum, la serpiente que se muerde la cola. Dice, la historia de América es una historia de leyenda, quimera y fantasía, sobre todo a partir de su encuentro con Europa en 1492. Ya desde antes, cuando aún no había certeza de su existencia y no se conocía qué tipo de seres humanos podrían habitarla, se especulaba sobre su naturaleza salvaje. Podrían ser hombres bárbaros según la tradición griega, entendido como aquellos pueblos incivilizados e incultos que no compartían la cultura helénica y cuya lengua materna no era el griego, o humanos similares según la versión judeocristiana al Adán paradisiaco que habitó el jardín del Edén y murió a los 930 años, el primer hombre creado por Dios, o el salvaje hirsuto que se popularizó en la Edad Media provisto de una fuerza y vigor extraordinario. Y cuando por fin llegaron los primeros exploradores europeos a las islas del Caribe, un grabado en madera del año 1505, que se considera una de las más antiguas representaciones gráficas que se conocen de nuestros aborígenes y que sirvió como ilustración al relato del tercer viaje de Américo Vespucio a América, representa a los indígenas como verdaderos seres de fábula. En el pie de la leyenda fue escrito a modo de explicación lo siguiente: tanto los hombres como las mujeres andan desnudos, poseen un cuerpo bien proporcionado y tienen una piel casi de color rojo. Tienen perforadas las mejillas y los labios, la nariz y las orejas, y adornan estas incisiones con piedras azules, pedazos de vidrio, mármol y alabastro muy finos y hermosos. Esta costumbre es propia, sin embargo, solo de los hombres. No existe entre ellos ningún tipo de propiedad privada, sino que todas las cosas pertenecen a la comunidad. Viven todos juntos, sin rey o jefe de ninguna especie, y cada uno es su propio señor.
Toman como esposa la primera que encuentran y actúan en todo sin atenerse a ley alguna. Luchan entre ellos sin arte ni regla, se devoran unos a otros, incluyendo sus muertos, pues la carne humana es una de las formas habituales de alimentación. Acostumbran a salar la carne humana y a colgarla de las casas con el objetivo de que se seque. Alcanzan la edad de 150 años y rara vez se enferman. Esta descripción del aborigen americano era diferente del Homo silvestris, descrito con anterioridad como modelo de hombre salvaje europeo. Pero al pasar de los años y cuando el aborigen fue exterminado por las enfermedades, la explotación o la pólvora de los mosquetes y fue necesario poblar a las islas de las Antillas, fueron traídos desde África millones de negros como esclavos. Se calcula que entre el siglo XVI y finales del XIX, 12,5 millones de negros fueron sacados a la fuerza de sus tierras de origen y traídos a Américas para ser vendidos y realizar trabajos forzados de diversa índole. Y con ello su rica religión secreta su rica religión secreta que poblaba de nuevos santos los montes y la selva, Ogún de los hierros, Ogún el guerrero, Ogún de las fraguas, Ogún mariscal, Ogún de las lanzas, Ogún Changó, Ogún Cancanicán, Ogún Batalá, Ogún Panamá, Ogún Baculé, eran invocados ahora por la sacerdotisa del Radá. A la sazón, América se enriqueció con nuevas divinidades, toques de tambores, diablos colorados, historia de negros, angolas y congos, libertos y cimarrones, lenguas como el creole, nuevos cantos y bailes, nuevos reyes como el rey Da, encarnación de la serpiente, o la reina arcoíris, señora del agua y de todo parto, o las hazañas de Cancán Musa, líder del invencible imperio de los mandingas, y religiones como la vodú o la de los altos poderes de la otra orilla y con, y con actos de rebeldía de verdaderos guerreros acunados en los barracones. Nacería desde entonces de la mezcla entre indígenas, españoles y africanos nuestro mestizaje. Eso que hoy con dignidad somos los centroamericanos y caribeños, los costarricenses todos. Y en esa incipiente cultura no occidental, mestiza, recién germinada y en proceso de formación, llamó la atención de las corrientes pictóricas europeas y sus principales exponentes. Ese mundus novus, mundo nuevo, impactaría de tal forma a los artistas del otro lado del Atlántico que daría incluso lugar a algunas de las nuevas corrientes vanguardistas de inicios del siglo XX. Ismos como el primitivismo, el expresionismo o el cubismo bebieron directamente de ese nuevo universo onírico y exótico que había alimentado a Europa de mitos de todo tipo en los últimos 400 años. Otras potencias como Francia e Inglaterra, además de España, animadas en su deseo expansionista y colonizador, conquistaron otras regiones de Asia, África y Oceanía y comenzaron a llevar a sus países todo tipo de objetos recogidos en las nuevas colonias que fueron expuestos o vendidos como curiosidades, a la vez que se abrían museos etnológicos en muchas ciudades. Así creció el interés de muchos jóvenes artistas por conocer de primera mano el arte de esas culturas exóticas, hastiados del arte académico y desilusionados de lo que le ofrecía la vida moderna, comenzaron a visitar el arte tribal en los museos y a viajar a esas zonas remotas. Paul Gauguin fue quizás el primero de ellos. A sus 39 años visitó Panamá junto a su amigo Charles Laval y posteriormente entre junio y noviembre de ese año, 1887, estuvo en Martinica. Allí produjo alrededor de 12 obras sobre las que su amigo Vincent Van Gogh escribió. Formidable, no fueron pintadas con el pincel, sino con el falo. Cuadros que son al mismo tiempo arte y pecado. Esta es pintura que sale de las entrañas, de la sangre, como el esperma sale del sexo. Y en 1891 hizo su primer viaje a Tahití, obcecado por su idilio primitivo y escapando de todo lo que es artificial y convencional. Gauguin influyó a su vez en otros artistas avant-garde como Pablo Picasso, Henri Matisse, Constantin Brancusi, Amedeo Modigliani y en los expresionistas alemanes Emil Noll y Ernst Ludwig Kirchner. El uso experimental del color mediante planos de colores lisos, la rusticidad de sus paisajes y desnudos y su interés por el arte folclórico lo convirtieron en el exponente por excelencia del primitivismo. También fueron relevantes sus aportes a la xilografía, la psicografía en papel amarillo y la monotipia con acuarela, logrando mediante la experimentación
técnica y formar grabados innovadores que revivieron el interés por la talla y la impresión desde la madera. Unos años más tarde, en 1903 y 1906, en el Salón de Automne de París, unos años más tarde, en 1903 y 1906, el joven Picasso visita sendas exposiciones de Gauguin, retrospectivas póstumas dedicadas al francés en el Salón de Automne de París, y quedó impresionado con su pintura y sus tallas en madera, lo que motivó en Picasso el interés por la escultura, la cerámica y los grabados, y sobre todo su orientación futura hacia lo primitivo. Esto junto al regalo de una estatua africana que le hizo Matisse, comprado en una tienda de objetos usados, y la visita que realizó Picasso en 1907 al Museo de Etnografía del Trocadero de París, donde observó las colecciones de máscaras ceremoniales africanas, lo llevan a pintar las señoritas de Aviñón, dando inicio al arte moderno y surgiendo así el cubismo. Y de esa misma forma, nuevamente Gauguin inspiró y produjo un profundo impacto en los artistas alemanes del grupo Die Brücke, el puente. Kirchner, joven alumno de arquitectura, había estudiado arte étnico en el Museum für Volkskunde de Dresde y había visto las obras de Gauguin expuestas en 1905 en el Museo Weimar y en 1910 en la Galería Arnold de Dresde, donde diseñó el catálogo. Él, junto a Erich Heckel, Carl Schmidt Rottluff y Fritz Bley, formaron el núcleo central al que después se unieron Nolde y Max Pechstein. Y en el sur de Alemania, un abogado de origen ruso convertido en pintor de nombre Wasily Kandinsky formó otro grupo que a partir de 1911 y con la colaboración de Frank Marc crearon el anuario de arte Der Blaue Reiter, el jinete azul, que tenía como portada un llamativo grabado en madera. Ambos grupos continuaron el rescate del grabado como una forma de romper con el arte academicista contemporáneo alemán y convencidos del poder expresivo del blanco y el negro. Estas xilografías expresionistas alemanas, que fueron prohibidas por los nazis por considerarlas junto a otras corrientes artísticas de vanguardia como arte degenerado, son las que llegan a Costa Rica en la exposición de grabado alemán que se expuso en San José en 1932. El Club Alemán de San José mostró dibujos y grabados de los más connotados expresionistas de Alemania de principios del siglo XX: Nolde, Kirchner, Schmidt, Rottluff, Heckel, Beckmann y Kate Kollwitz. Y a ella asistieron muchos de los mejores jóvenes artistas costarricenses que, ávidos de conocer lo que sucedía en arte en otras partes del mundo, se identificaron de inmediato con el arte expresionista. Juan Manuel Sánchez, Francisco Zúñiga, Luisa González de Sáenz, Manuel de la Cruz González y Francisco Amiguetti fueron algunos de ellos. Sobre esto, Guido Sáenz declaró: el viejo mentor, refiriéndose a Amiguetti, resaltaba la influencia que había tenido en él la exposición alemana, tal como su colega Luisa González de Sáenz, y aseguraba lo determinante que fueron para ella los patéticos dibujos de Kollwitz. No cabe dudar de la gran revelación que la presencia expresionista alemana de 1932 significó para la generación de los artistas costarricenses de esa época. Y hasta aquí culmina un largo ciclo de 440 años, entre 1492 y 1932. El uróboro, la serpiente que se muerde la cola, como símbolo del ciclo eterno de las cosas, el eterno retorno. América, con su amplia población y riquísima cultura indígena, Costa Rica estaba habitada en su época precolombina por alrededor de 500.000 de indígenas en sus 8 etnias: Bribrís, Cabéjares, Noves, Malecus, Borucas, Teribes, Huetares y Chorotegas. Fue descubierta por colonizadores europeos y a la vez que transformada y mezclada su cultura junto con la africana. Y ese mundus novus fue penetrando a su vez la vieja cultura europea, que rejuvenecida regresó un día nuevamente a América. América fue transformada por Europa a la vez que Europa se dejó transformar para América. Lo autóctono y maravilloso de nuestra cultura fue absorbido por Europa y esto a la vez produjo en ella una metamorfosis, dando lugar a las renovadas corrientes artísticas vanguardísticas. Lo que Europa dio a luz fue a nuestra propia cultura transmutada. Ellos se llevaron nuestro arte primitivo y nos devolvieron el arte moderno. Y aún teníamos mucho más que aportar. Si el expresionismo fue la forma moderna de expresar la realidad,
lo real maravilloso sería el contenido. Y aquí hay unos grabados de los expresionistas alemanes. Hoy estoy dando... Ok. Macandal, lo real maravilloso plástico. Dice Alejo Carpentier. Publicó la novela El reino de este mundo en 1949. En ella cuenta la historia del esclavo Tinoel y su amo, el colono Monsieur Lenormand Lenormand, se pronuncia Lenormand, Monsieur Lenormand de Messi, y los hechos históricos en los que participan entre 1750 y 1820 en la isla de Haití, acelerados con el proceso revolucionario francés de 1789. El tema central es la esclavitud de los negros traídos desde el continente africano a las colonias españolas y francesas en América, y su maravilloso mundo de creencias religiosas y misticidades. Y en ello se destaca un negro cimarrón llamado Macandal, esclavo mandinga como Tinuel, pero investido por los dominios extraordinarios de su religión, dados por los mandatarios de la otra orilla, con poderes sobrenaturales y las facultades licantrópicas que le permitían transformarse en iguana verde, mariposa nocturna, perro, alcatraz inverosímil, animal de pezuña, ave, pez o insecto. Y estaba en todas partes y reinaba sobre la isla entera con atribuciones ilimitadas. Y Carpentier, antes, en abril de 1948, había publicado en el periódico El Nacional de Caracas un artículo llamado Lo Real Maravilloso de América, que también incorporó como prólogo a su novela en la edición mexicana de 1949. Este famoso texto manifiesto del novelista ensayista cubano ha sido tomado como el punto de partida y nacimiento de lo que llaman poética teórica, teoría o método de lo real maravilloso literario. En dicho artículo, Alejo nos dice: pero es que muchos se olvidan, con disfrazarse de magos a poco costo, que lo maravilloso comienza a serlo de manera inequívoca cuando surge de una inesperada alteración de la realidad, el milagro, de una revelación privilegiada de la realidad, de una iluminación inhabitual o singularmente favorecedora de las inadvertidas riquezas de la realidad, de una ampliación de las escalas y categorías de la realidad percibidas con particular intensidad en virtud de una exaltación del espíritu que lo conduce a un modo de estado límite. Y es que en muchos de los grabados de Hernán se ve esta transfiguración de la magia de lo imposible convertido en realidad. Pero en definitiva, ¿qué es lo real, maravilloso, plástico? Pues similar a lo literario, es la liberación de la fantasía poético-visual de los artistas en nuestro continente, contrario a la pintura convencional, realista y naturalista del siglo XIX. Es lo auténtico americano, la aceptación y asimilación del mundo mágico y mítico de nuestra América indígena, negra y mestiza. Lo real maravilloso en las artes plásticas y por extensión al grabado es que muchos artistas dibujen, recreen e investiguen nuestra rica y maravillosa realidad en vez de seguir mirando hacia Europa y sus vanguardias y hacia sus desgastadas mitologías y leyendas, mientras que América, como bien nos dice Carpentier, está muy lejos de haber agotado su caudal de mitologías. Un dato curioso de la novela, permitiéndome una leve digresión, es la mención que se hace al comercio de grabados en esa época. Tinoel, el negro esclavo del colono Monsieur Lenormand de Messi, observa mientras su amo se hacía rasurar en la tienda del peluquero las últimas estampas llegadas de París que el librero de al lado había colgado en el corredor de su negocio. Y cito, también había grabados en colores de una factura más ligera en que se veían los fuegos artificiales dados para festejar la toma de la ciudad. Pero Tinoel fue atraído en aquel momento por un grabado en cobre último de la serie que se diferenciaba de los demás por el asunto y la ejecución. Fin de la cita. Y Arévalo entonces, inspirado por estas lecturas, es por tanto heredero del Macandal americano. Tiene como él el poder de la magia en sus jubias, sus trazos y sus colores. Como él invoca serpientes centenarias, leopardos que en la noche trastocan la palabra por el rugido, monitos de Brasil, caballos legendarios, negros mandingas convertidos en cimarrones y con himnos mágicos, una dramática sublevación de extraños instintos y emociones. Sus colores son los colores de las negras que colgaban pañuelos en el tendedero de sus casas,
los de la negritud con sus alegrías y alabanzas, los colores de África y del Caribe costarricense. Y sus mujeres son las negras, fornidas, de esbeltos cuerpos y ondeadas figuras. Porque como dijera Carpentier al final de su artículo y prólogo, cito, pero ¿qué es la historia de América toda sino una crónica de lo real maravilloso? Parte 3. El pez rojo, el sincretismo de tres mundos. Dice, cuando conocí a Hernán Arévalo Solórzano, San José 1963, en una tarde fría de octubre de 2021, y conversamos brevemente sobre el sentido general de su obra, me explicó que en los primeros años de su carrera estuvo atraído por la riqueza cultural de la novela El reino de este mundo de Alejo Carpentier y por las exploraciones surrealistas y caribeñas del pintor Wilfredo Lam. Desde aquel momento supuse que lo real maravilloso debía anidar en la obra del artista costarricense. Y así efectivamente ha sido después de su descubrimiento. El primero de los grabados que adquirí, titulado Pez Rojo 2, una cromosilografía de 2010, es un vivo ejemplo de ello. Un hombre en la parte alta del grabado, de tez negra, probablemente caribeño, rodeado de símbolos ancestrales, precolombinos y signos africanos, sostiene una de sus manos y se lleva a la boca un delicioso pez rojo. Y el esqueleto de un pescado en la parte baja del grabado, que se acompaña de una flecha roja, nos muestra la estructura ósea. La composición pareciera que nos remite a una especie de ritual donde la vida y la muerte forman fragmentos de una misma entidad, parte y contraparte de todo. Es también el enfrentamiento entre dos mundos, el primitivo de los pueblos mestizos que se defiende con una lluvia de flechas contra el mangual, una bola metálica con púas que era utilizada como una especie de látigo por los soldados medievales, en este caso los soldados europeos de los pueblos civilizados, civilizados entre comillas. Y es también la pugna entre dos religiosidades, la del africano con su santería contra el catolicismo español representado por los crucifijos en la frente del mestizo y encima de la cabeza de la calavera. Y la obra en sí misma es una especie de resumen de una parte importante de su imaginario artístico y su propuesta plástico-visual. La transculturación en América de la mezcla de tres cosmovisiones distintas, la indígena, la negra y la española. Y como resultado de ello, el nacimiento de una nueva cultura mestiza sobre la base de la fusión de otras culturas diferentes. La mezcla de pueblos y etnias disímiles en el Caribe es única. Taínos, mayas, congos, gallegos, catalanes, andaluces, chinos, bretones, galos, indos orientales, ararás, yolofes y yolofes conforman lo que el etnólogo cubano Fernando Ortiz definiera como el ajiaco criollo, un caldo donde se mezclan y se cuecen múltiples ingredientes, tiquisque, ayote tierno, yuca, camote, carne de res, plátano maduro, en una gran olla de barro, dando lugar a un nuevo guisado de sabor único, intrigante y paradisiaco. Y esta mezcla cultural es también una combinación fantástica de mitos, leyendas, historias y fábulas de tres universos que originan un sincretismo señero, original, nuevo, que es nuestra cultura latinoamericana. Y en los grabados que siguieron y que han incrementado la colección, alrededor de 35 de los que se pusieron en el Museo Calderón Guardia, seguí encontrando señales de su confesión inicial. La muestra actual, refiriéndose a la del museo, a la retrospectiva de los 35 años, si analizamos las tres piezas anteriores a 1990, nos daríamos cuenta de que hay cercanía con algunos aspectos de la figuración de su maestro Rolando Garita, sobre todo en el tratamiento de las manos y quizás el aliento sutil de algunos dibujos de Juan Luis Rodríguez, que según Hernán no le dio materias, clases, pero que siempre estaba en el taller con los grabadores más viejos, dando consejos y peleando. Y como Garita, Arévalo trata con insistencia el tema de la mujer, desde los primeros años de su carrera y hasta la actualidad. En la década del 90, el artista define rápidamente los primeros rasgos de su figuración y comienza sin miedos a arriesgarse con la cromosilografía. Esta, según Hernán, es su primera cromosilografía del año 1989, se llama Pescador. A diferencia, por ejemplo, de maestros como Francisco Miguetti, que durante muchos años experimentó solo con las silografías, haciendo obras e ilustraciones para libros y revistas, Arévalo prioriza y define el grabado a color como su línea fundamental de trabajo. Aquí aparecen temas nuevos como la animalística, caballos, peces, gallos, langostas, dragones, serpientes, toros, pájaros, cocodrilos,
y hacia 1995 sus primeras máscaras, Diablos y Catrinas. Formalmente, quizá en el único momento de su obra en el que estuvo presente, identificamos la gestualidad surreal del cubano Wilfredo Lang. Por ejemplo, en la pieza Huracán, Lam describe un universo sincrético de realidad y sueño, donde conviven a través de formas inéditas la vegetación, la fauna y los dioses del panteón yoruba. Hay formas aladas, diablitos y trazos zoomorfos y puntiagudos. Y en los grabados de Hernán Gallos de 1991, Caballo Rojo del 93 o incluso en Gallo Urbano, La Noche y La Reina, coinciden muchos de estos elementos. Y en la pieza Tercer Mundo, óleo sobre tela, de 1965-66, la cercanía con Lang es mucho mayor por la similitud de la figura central de esta obra con Pez Azul, de 1995. Pero Hernán ha reconocido en su arte la influencia de otros artistas. En piezas suyas de esta época hay algunas obras maestras por su simpleza y belleza formal. Aquí vemos en Hernán el Museo de Bellas Artes en el año 2022, viendo la misma obra que tal vez tiene cierta semejanza con Pez Azul. En piezas suyas de esa época hay algunas obras maestras por su simpleza y belleza formal. Veamos, por ejemplo, Exu Yambu y Exu Exu, ambas de 1991. Son grabados pequeños que hacen referencia a la religión del negro y sus rituales. Exu significa en las religiones Bantú y Yoruba el que todo lo ve, el que está en todas partes, una especie de divinidad o espíritu que intermedia entre Dios y las deidades y sin el que nada puede ser realizado. Es el que abre y cierra todos los caminos. Y Exuyambu es un cántico de negros, una rumba que se baila lento al compás del toque de los tambores. Ambas piezas tienen un caballo como figura central, pero en el fondo existe una riqueza gráfica de múltiples significados que describen un universo complementario de signos, números, letras y astros que hacen pensar nuevamente en la selva impenetrable y viva de Wilfredo Lang. Además del grafismo del artista alemán Ralph Winkler, alias Aere Penck, con sus signos y símbolos culturales. Durante esta década, además, Arévalo continúa su acercamiento al tema religioso mediante la representación de escenas cristianas como la Última Cena, el mártir San Jorge, que no por casualidad es un santo venerado tanto en las religiones cristianas, afroamericanas y musulmanas del Medio Oriente, por lo que se considera un fenómeno sincrético, que esa pieza la tengo detrás de mí ahorita, digamos, en la exposición, y Cristos en la charla, y Cristos crucificados, que le permitió tener la mención de honor con la obra Visión 2, que es la que está a la izquierda arriba y es la que y ha sido como el cartel de esta presentación. Le permitió obtener la mención de honor con la obra Visión 2 en el Salón Nacional de Grabado Francisco Miguetti, convocado por el Museo de Arte Costarricense. Eso fue en el año 1991. Por último, aparece a finales de los 90 el tema de la ciudad y la influencia de otro gran artista. Esta es la obra premiada. El norteamericano de padre haitiano, el país donde se desarrolla precisamente la novela de lo real maravilloso de Carpentier, y madre puertorriqueña Jean-Michel Basquiat. Aquí Arévalo nos trae un grupo de grabados que, según el crítico de arte Efraín Hernández, nos habla de un, y cito, San José que se ha transformado en una ciudad de agresión, de violencia, de conflicto, y su santo patrono no es ya el humilde artesano carpintero, sino un amenazador esqueleto que nos habla de muerte y destrucción. Y más adelante, lo urbano diviene violento, agresivo e inhumano. Ahí termina la cita de don Efraín. Estas obras son Diablo con espada, Planetario, San José y Lógica urbana. Llegado el nuevo siglo, entre el 2000 y el 2010, aparece un personaje nuevo, el boxeador. Estas son las obras de Basquiat. El boxeador que nos remite nuevamente, perdón, a Basquiat y a la ciudad y a la lucha diaria por la subsistencia. Recordemos que Arévalo siempre ha sido desde 1988 un artista independiente, que no ha estado vinculado nunca a ninguna institución cultural o académica y que por tanto ha tenido que luchar su sustento diario. Y qué bueno que así haya sido,
porque eso lo ha llevado a mantenerse creando ininterrumpidamente. Por tanto, el tema de los boxeadores, como el joven Jean-Michel, es expresión de la violencia y los riesgos que debe correr el ser humano y el artista en la obtención de su felicidad. De este deseo también las piezas Pez Rojo 1, Pez Rojo 2, al que ya hicimos referencia, y hay un díptico relevante, Crónicas Ejemplares 1 y 2, ambas del 2002, que como su nombre lo indica, es difícil no asociar este género literario con los textos históricos de Europa desde la Edad Media y las crónicas que se escriben por mandato de los reyes y príncipes, por los complacer, el lisonjear o por temor de los enojar, digamos, es como en el castellano antiguo, y a las llamadas crónicas de Indias o de la América Española, aquellas que nos dejaron los conquistadores, entre ellas las de Hernán Cortés, Bartolomé de las Casas, Bernal Díaz del Castillo, el Inca Garcilaso de la Vega, o las del mismísimo Cristóbal Colón y Américo Vespucio, que por Vespucio se le puso el nombre América, o sea, Américo Vespucio, América. El libro, el mismo Arévalo nos ha dicho que me inspiré en la colonia, los colores de la imaginaría colonial y las crónicas de conquistadores y santos. Y en los últimos 15 años de su carrera, entre 2010 y 2024, con mayor madurez y deseos de innovar, hay un grupo de piezas diferentes de colores pasteles que creo son su mayor aporte en este periodo. Son piezas seriadas tituladas Paisaje, Preludio, Requiem y Jaguar con Lunas, todas del 2018, que tienen un antecedente en 2005 con otras piezas tituladas Urbano 1, Urbano Mix, Ópera Mix y Leyendo. Todas unidas por su estilo y paleta de colores, son también un resumen del universo personal del artista. En ellas aparecen personajes, animales, símbolos, objetos de diverso tipo y naturaleza, aparentemente distintos, pero que en realidad están relacionados entre sí y nos ofrecen nuevos significados. Esta contraposición característica en la iconografía de Arévalo es como una especie de palincesto de polisémicas lecturas. Y finalmente, en la exposición retrospectiva que nos ocupa, hay 4 comisionografías del 2024. En ellas volvemos a encontrar algunos de los temas y el estilo, que son todas las que tienen con la misma semejanza en los colores. En ellas volvemos a encontrar algunos de los temas y el estilo característico del artista, el desnudo femenino, el tema religioso, la sexualidad y nuevamente como confirmación de su arraigo a lo maravilloso de nuestra realidad y cultura americana, una obra animalística, El Gran Jaguar de 2024. Un poderoso felino, el más grande de América, venerado por los mayas al considerarlo animal sagrado, símbolo de poder, fuerza y vida. Sostiene entre sus garras a una venenosa serpiente, alegoría de la astucia, la tentación, y que nos remite a la religión judeocristiana del viejo mundo. 4. Y, y penúltimo, Imaginarios, una vez por retrospectiva. Dice, muy pocas veces tenemos la oportunidad de asistir a una exposición de artes plásticas donde se muestra de forma retrospectiva la labor de un artista. En este caso, el Museo Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia es el lugar escogido. Hernán había expuesto antes aquí 16 obras en noviembre de 2002, un mes después de haberlo hecho en la Donau Universität Krems de Austria, y hace 10 años, en 2014, en la Escuela de Bellas Artes de la Universidad de Costa Rica, la primera retrospectiva celebrando sus 25 años de labor. En la muestra actual, que va desde sus primeros grabados en 1998, recorriendo 35 años, se exhibieron 94 grabados en total, 17 de ellos silografías y los demás, 77, fueron cromosilografías. La curaduría decidió organizarlos en 3 anteriores a 1990, 20 obras de la década del 90, 21 del 2000, 20 del 2010 y 21 de estos primeros años de la década del 2020. Para que pongamos en contexto la quizá inadvertida trascendencia de esta exposición, pensemos que cuando en 1927 en el Museo de Arte Costarricense se celebró los 60 años de la obra artística del maestro Francisco Miglietti, se contabilizaron un total de alrededor de 300 grabados hechos por Don Paco. De ellos aproximadamente 100 eran cromosilografías, que el artista había comenzado a realizar después de pensionarse en la UCR en 1967 y que continuó hasta 1988, al año siguiente de la Expo del MAC.
Arévalo, sin embargo, con apenas 60 años, ya atesora más de 3 centenares de grabados, la mayoría de ellos cromosilografía. Y por supuesto que no se trata de cantidad ni de hacer comparaciones, pero lo que pretendo resaltar es que Arévalo va en camino, si ya no lo es, de convertirse en el grabador costarricense más prolijo de todos los tiempos. Y lo sabemos, el arte exige una altísima responsabilidad y el artista debe preocuparse siempre por narrar su tiempo y hacerlo con la más alta calidad, aspecto que logró con creces el maestro Amiguetti y también Arévalo. Arévalo es egresado de la Escuela de Bellas Artes de la Universidad de Costa Rica y desde los años iniciales de su carrera descubrió en el grabado una madera, descubrió en el grabado en madera la técnica que lo enardecía. Me encantó la silografía, dice. El trato con la madera, ver multiplicar un diseño, una idea, me apasionó. Entre sus profesores tuvo insignes maestros y artistas de la técnica en el país, entre ellos Héctor Burke, el maestro Crisanto Badilla, que nos está escuchando, y especialmente Rolando Garita. Dice Arévalo, en San Ramón conocí a Rolando Garita, pero hasta 2 años después me impartiría clases en la UCR de San Pedro. Pronto me pasé a estudiar grabado de la mano de Garita, maestro de la xilografía, y quien me regaló los primeros pochotes para empezar a gubiar. Fin de la cita. Y a pesar de que llevó un curso de grabado en metal con el experto Rudy Espinosa en 1991, prefirió continuar con el trabajo en madera. La silografía del griego silón, madera, y grafé, inscripción, es una de las técnicas más milenarias del grabado. Se le atribuye su invención a la cultura china alrededor del 105 después de Cristo y a la aparición del papel 100 años antes de Cristo. Su proceso básico incluye la confección de una matriz de madera, usualmente cedro amargo pochote, tallada mediante incisiones en su superficie con herramientas como gubias, cuchillas o buriles, y donde se dibuja la imagen que se desea. Posteriormente se entinta la matriz con rodillos de caucho o brochas en negro o a color, con tintas a base de agua o aceite, y finalmente se coloca el papel que se imprime haciendo presión, manual o mecánicamente, estampándose múltiples ejemplares enumerados y firmados por el artista. Arévalo pertenece a la cuarta generación de grabadores costarricenses. Es contemporáneo con los artistas Alberto Murillo, Adrián Arguedas, Edgar León y Sila Chanto. Y como ellos, ha continuado la tradición iniciada en 1934 durante la sexta exposición de artes plásticas, con el lanzamiento del ya imprescindible álbum de grabados. Allí estuvieron Teodorico Quirós, Adolfo Sáenz, Carlos Salazar Herrera, Francisco Amiguetti, Manuel de la Cruz González y Francisco Zúñiga. Todos excepto Quirós y Sáenz, que tenían 37 y 36 años respectivamente, eran unos veinteañeros, unos impetuosos jóvenes que se afanaban en mostrar un arte nuevo, moderno, al público del país, en contraposición al arte académico que se enseñaba en la Escuela Nacional de Bellas Artes. En la introducción del álbum, Abelardo Bonilla escribió en letra cursiva: nuestros artistas, los mejores, han secundado la idea espléndida de completar y enriquecer la exposición de 1934 con este álbum de arte silográfico. Los trabajos que nos ofrecen resumen en su conjunto magnífico la técnica difícil de este arte, que va dejando ya la simple forma de dibujo para acercarse cada vez más a la diversidad y plasticidad pictórica y a la audacia en la concepción y realización de los motivos. Lo que interesa hacer notar esencialmente es el sentido avanzado, la libertad y el concepto moderno que prima en la interpretación de muchos de estos motivos. Tales características revelan plenamente el progreso real que en su esfuerzo ha alcanzado este grupo de artistas, valientes y nobles dominadores de nuestro medio, y el criterio de vanguardia que los anima, producto cierto de lo que pueden realizar la cultura y el espíritu. Fin de las palabras de Bonilla. Y así fue. Artistas valientes y nobles conformaron la generación de la nueva sensibilidad y trajeron el arte moderno a Costa Rica a través precisamente del grabado expresionista que nos habían devuelto desde Europa. Y Arévalo es continuador, heredero, deudor y partícipe de esa tradición y aquella generación de vanguardia. El álbum de grabado que está cumpliendo 90 años y las palabras manuscritas de Abelardo Bonilla, que también está incluida en el álbum. Final: vivir la vida es vivir el arte, o viceversa. Esta es la última pintura de la artista mexicana Frida Kahlo. La concluyó 8 días antes de su muerte, casualmente en julio de 1954, que coincidía con el mes en que leímos esta conferencia. Quizá es la representación de su fruta preferida, o quizás simplemente es la expresión sencillísima de los colores de la vida, que para ella fue turbulenta, plena en contradicciones, desbordante de dolor,
y por demás muy breve, murió a los 47 años. Pero el título de la pintura, Viva la vida, sus fuertes colores y los ricos contrastes, las curvas del dibujo y sus ángulos, parecieran traducirse como larga vida, un comentario irónico a su existencia, a la vez que una apología a la dicha que tuvo de ser artista y poder disfrutar de esa magia del lienzo y los bellísimos colores, a la dicha de haber creado y dejado un legado a la posteridad, de haber vivido también intensamente. Y a veces pienso en esa sencillez y sentido de los grabados de Arévalo y de la pintura y el arte en general. La creación con la única intención de percibir la belleza del color y lo hermoso de las formas simples, pueriles, primitivas. Veamos si no las comisografías Caballito, Caballo con peces o Garcita, donde el color es protagonista y contribuye a crear piezas de una belleza innegable, con una profunda riqueza gráfica, a la vez que una figuración naif de escasos elementos, o trillos de ojos estrábicos que nos invitan a observarlos, juguetones, ingenuos y llenos de vitalidad, o una garcita hambrienta que está a punto de engullir un polpito en pleno día. O la silografía versus 2, donde un boxeador enmascarado pareciera amenazarnos con el guante extendido. Más allá de elucubraciones intelectuales o construcciones retóricas, fórmulas o etiquetas culturales, muchos de los grabados del artista podían tener la lisa intención de producir placer y deleite en los espectadores, de enajenarnos en el color y la simple figura, sin vanas y elaboradas distracciones. Y anoto aquí que un verdadero artista no está hecho de una sola pieza. Son muchas las influencias del desarrollo del creador con el paso de los años. Cambiamos constantemente, nos transformamos y nos enriquecemos a diario. Una etiqueta o lugar común como el de lo real maravilloso también puede ser reduccionista y limitador, creadora de vulgarización y marketización. El talento de Arévalo es innegable. Su experiencia de más de 35 años en la estampa lo hace uno de los más prolijos y expertos grabadores del país. También es un renombrado y experto impresor, con una obra extensísima al día de hoy de más de 300 grabados que ha engalanado exposiciones de arte, colecciones privadas y estatales, carátulas de CD, carteles de eventos, portadas de libros y revistas, y ha ilustrado varios libros de filosofía y arte. Arévalo nos amenaza parodiando un antiguo proverbio árabe, que dice: el hombre le teme al tiempo, pero el tiempo teme a las pirámides, con que el tiempo también le teme a él por lo excelso de su arte y su prolongada trascendencia en la historia del grabado costarricense. Larga vida al creador y su arte. Un abrazo sincero de alguien que lo admira y está feliz de conocerlo, y que para su dicha o no seguirá coleccionándolo. Pretendo seguir siendo el mayor coleccionista de su obra. Muchas gracias. Esta aquí dice: Montezuma de Grecia, Alajuela, 20 y 25 de julio de 2024, en el 200 aniversario de la elección del partido de Nicoya. Punto final. Muchísimas gracias, Julio. Eh,